Aprovecho las gracias que te estoy dando ahora para agradecer a todo el equipo de la Universidad de Valencia. La verdad es que es numeroso, pero también muy compenetrado y ha hecho un magnífico trabajo en la organización de este simposio, que además ha durado durante 2 años y sabemos de la complejidad que tiene poder conducir un trabajo de esas características y de esta magnitud, porque puedo decir con total garantía de que ha sido un éxito rotundo en convocatoria, porque es el simposio con mayor nivel de participación que ha tenido los simposios de la asociación. Somos 104 personas conectadas en este momento. Las gracias también las quiero dedicar a esas personas que están aquí, que quieren oír pues, las palabras de las personas que van a formar parte de esta mesa redonda y también, pues, en cierta forma están aquí pues, por el homenaje que le ofrecemos a 3 compañeros a 2 compañeros y una compañera que lamentablemente y en el transcurso de muy poco tiempo pues, nos han dejado y además nos han dejado pues, con un gran dolor por lo que significaban para esta asociación. Así que esta va a ser una mesa redonda que hablará de formación del profesorado y currículum crítico en perspectiva comparada, las visiones de Colombia, Chile, México y España, pero además en cada una de las palabras de los miembros que participan en ella pues va a haber siempre un homenaje a nuestros 3 queridos compañeros y compañeras que nos han dejado recientemente. La mesa está compuesta por las personas que tienen ahí reflejadas. Por orden de aparición en el programa tenemos al compañero Antoni Santisteban de la Universidad Autónoma de Barcelona, a Nancy Palacios de la Universidad de los Andes de Colombia, a Fabián Araya de la Universidad de La Serena, Chile, a Beatriz Andreus de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y a Eduardo Domínguez de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está teniendo problemas con la conexión, pero que esperemos que pueda incorporarse con normalidad para poder tener un desarrollo normal de la sesión que teníamos prevista. En este sentido, bueno, pues deciros que es todo un honor presentar esta mesa y poder hacerlo con compañeros que son pues muy reconocidos para nosotros y en recuerdo de quienes tenéis ahí proyectados en la pantalla. Va a ser difícil asumir que la última vez y la última oportunidad que tuvimos de poder vernos y vernos, además de forma muy gratificante, fue en el simposio de Lisboa, ya hace 2 años, y que, bueno, mis palabras hacia ellos son de reconocimiento siempre por muchas cualidades que tenían, pero ahí he querido dejar reflejadas unas pocas palabras que creo que lo identificaban a cada uno de ellos y a Aurora también, como era la emoción y el compromiso. Siempre estuvo muy comprometida con la didáctica y con la asociación especialmente, la pasión de Ernesto, la pasión que le ponía a todo y que también le puso a los simposios que se organizaban cada año y los vivía con una intensidad y, por supuesto, a Joan Pallés por su conocimiento, por su sabiduría. De ellos y de ella, pues hemos aprendido muchísimas cosas, pero yo he querido destacar 3 fundamentalmente. El debatir incansablemente, que lo convirtieron en un arte, todas las reivindicaciones de cada sesión en los simposios, de tener más tiempo para el debate, de entender que la formación del profesorado era una forma de vida para ellos y sobre todo no dejaremos nunca de agradecerles que la asociación la convirtieron en una familia. Yo he querido dejar unas palabras reflejadas que Ernesto elaboró cuando en el simposio de Valladolid pues hacíamos el homenaje a Rosa Ávila y a Joan Pallés como socios de honor y él lo sintetizaba en muy pocas palabras. Nunca tan pocos hicieron tanto y eso siempre se lo recordaremos. En este simposio, en Reirix y en futuros encuentros que podamos tener, siempre estarán ellos presentes en nuestra... Me emociono. Bueno, de Ernesto sí quisiera decir algo en particular. De Ernesto quisiera recordar que para él la formación del profesorado era la clave de todo. Un profesorado que necesariamente
tenía que tener una formación vinculada con las capacidades que en su momento, o las posibilidades que en su momento le ofrecía lo que él vivió desde la investigación educativa directamente, como las oportunidades que la LOSE le ofrecía al profesorado y que él observaba que no estaba preparado para ejercerla. Él siempre fue muy crítico con los programas de formación de las escuelas de profesorado, siempre apostó por generar procesos formativos que estuvieran vinculados con la práctica reflexiva, guiada siempre por unos principios, un compromiso moral y ético y que abordara problemas sociales relevantes, y también una formación que estuviera guiada por la toma de decisiones curriculares y orientada siempre a una educación para la ciudadanía. En su obra siempre también estuvo presente cualquier escrito, artículo o colaboración que hiciera la formación del profesorado, desde la más temprana, cuando participando en el primer Congreso de Renovación Pedagógica ya escribió sobre los movimientos de renovación pedagógica y la formación del profesorado, hasta el 2016 con ese trabajo que pude compartir con él sobre la enseñanza de la historia en contextos de educación para la ciudadanía y una investigación en formación del profesorado. Mi más sentido recuerdo para Ernesto, y tendremos otras oportunidades para poder hablar de él, de Joan y de Aurora. Les voy a decir muy sencillamente en qué va a consistir esta mesa redonda y cómo la vamos a organizar. Ya sabéis que por defecto tenéis los micrófonos cerrados, las cámaras, para hacer que fluya con cierta normalidad y rapidez la sesión, pero vais a tener oportunidad de participar, podéis solicitar en el chat el turno de palabra y perfectamente podremos integrar vuestras preguntas y vuestras voces al debate que hoy queremos hacer. Una mesa redonda que efectivamente lo que pretende es que haya fluidez de participación. La hemos concebido en torno a 3 preguntas. La primera, ¿a qué desafío se enfrenta hoy el profesorado de Ciencias Sociales? La segunda, ¿qué formación necesita para afrontarlos? Y la tercera, ¿qué problemas encontramos en formación del profesorado para que ese futuro profesorado desarrolle una práctica educativa crítica? Para cada pregunta habrá unos 25 minutos, cada ponente en cada una de ellas unos 5 minutos de participación, y en total, como en cualquier mesa redonda, pues serán 15 minutos por ponente, pues para que podamos oír y valorar cuáles son sus ideas acerca de la formación del profesorado desde una perspectiva crítica. Es importante que, bueno, pues que conozcamos pues el perfil de cada una de las personas que nos van a acompañar en esta mesa redonda. Quienes somos más veteranos los conocemos sobradamente, pero hay cada vez más mucha gente joven que se inicia en la didáctica de las ciencias sociales y es muy importante reconocerle su trabajo, ¿no? Toni Santisteban, bueno, tiene una formación muy extensa en educación, desde ser diplomado en magisterio hasta licenciado en geografía e historia y doctor precisamente en una tesis doctoral en formación del profesorado, en la que investigó sobre las representaciones y la enseñanza del tiempo histórico, un estudio de caso en formación inicial de maestros de primaria. Y Toni tenía que estar aquí pues porque su director de tesis, su mentor, su maestro, pues era Joan Pallés, y en toda su trayectoria siempre está presente Joan Pallés, ¿no? Él ha sido docente en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, en la Autónoma de Barcelona, ha sido y es, creo, ahora mismo director de departamento en esa facultad de educación, y ha sido vicedecano de calidad, presidente de la Asociación de Profesores de Didáctica de las Ciencias Sociales, y tiene una dilatada carrera investigadora. Es coordinador del grupo de investigación que creara en su momento Joan Pallés, GREVIX, todos los conocemos por las siglas. En este momento, además, es director de la revista Enseñanza en Ciencias Sociales junto a Xavier Hernández de la Universidad de Barcelona, una revista que en su momento fundara Pilar Benellán junto a Javier Chimo Prats, y que también ha dirigido Joan Pallés. Y un ejemplo de lo consolidada que es su carrera investigadora es que ha sido IP de 4 proyectos de investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el más reciente, Educación para el Futuro y Esperanza en la Democracia, y el que está en desarrollo. Ha dirigido
14 tesis doctorales, muchas de ellas en formación inicial del profesorado. Yo destacaría, por ejemplo, la de Gustavo González Valencia, formación inicial del profesorado de Ciencias Sociales y Educación para la Ciudadanía en Colombia. Ha sido coordinador de diferentes monografías, muchas de ellas resultados de encuentros de la asociación, y yo he querido destacar ahí especialmente la de Las Palmas, que era sobre la formación del profesorado y didáctica de las ciencias sociales, y que fue un encuentro que también Aurora Arroyo pues, contribuyó enormemente para su desarrollo, como el que tuvimos más reciente hace creo que 5 años. Ha realizado numerosas obras colectivas, trabajando también nuevamente la temática de la formación inicial del profesorado, y la última, he querido señalar, la que hizo en Lisboa con Joa Pallés sobre los programas de formación del profesorado presente y futuro. Y por último, destacar un artículo también en formación del profesorado, junto a Consuelo y Jordi Castelví, la alfabetización crítica digital del futuro profesorado en tiempos de Twitter, y un trabajo muy, muy interesante y relevante. Nuestra segunda ponente es Nancy Palacios, una joven profesora de la Universidad de los Andes. Tiene una formación en Ciencias Sociales y es magíster en Sociología y doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud por la Universidad de Manizales. Además tiene un postdoctorado en la Pontificia de Sao Paulo. Es docente en la Universidad de los Andes, pero también ha tenido experiencia en la Universidad de Tolima y tiene experiencia en titulaciones de grado y posgrado, principalmente en la práctica docente y ambientes de trabajo a través de historia, y si había estado en la mesa 4, pues ha explicado muy bien en qué consiste sus experiencias y sus investigaciones. En cuanto a la investigación, forma parte del grupo de investigación de políticas educativas y vida escolar, donde ha trabajado sobre prácticas formativas y profesionales como escenario de la formación de maestras y maestros, prácticas pedagógicas, tiene mucha vinculación con el Geoforo Iberoamericano de Educación y trabajos como el aprendizaje de las ciencias sociales desde el entorno, las percepciones de los futuros maestros, sobre la construcción global de la enseñanza de los problemas sociales también en el Geoforo. Tienes trabajos sobre pruebas de acceso a la universidad y formación del profesorado, y destacar que, bueno, pues en su país tiene el premio Compartir 2005 por su estrategia pedagógica basada en la indagación como método de aprendizaje. Fabián Araya, pues bueno, es uno de los grandes maestros en educación geográfica, cuenta con una dilatada formación en educación y en geografía, licenciado en educación, magíster en docencia de geografía, en educación ambiental, doctor en geografía, profesor en la Universidad de La Serena, con una larga trayectoria allí, y también ha sido una persona muy, muy clave y relevante en la organización, origen y después desarrollo de la Asociación Nacional de Didáctica de la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales en Chile. Tiene trabajos sobre didáctica de la geografía, en la formación ciudadana y en la educación para la sostenibilidad, problemas socioambientales en la enseñanza de las ciencias sociales. Publicaciones que he querido destacarlo, hay 2 especialmente: educación geográfica y formación del profesorado. Siempre destaco aquellos aspectos de los ponentes que están vinculados con esa cuestión, y una investigación sobre el programa de educación geográfica en la Universidad de La Serena. Libros y capítulos relevantes sobre didáctica de la geografía, ha participado en diferentes proyectos de investigación también sobre formación del profesorado, y yo destacaría pues una publicación premiada por el Ministerio de Educación de Chile, la tenéis ahí, obstáculos epistemológicos que dificultan el aprendizaje integrado en las ciencias sociales. Nos acompaña también Beatriz Andreu, compañera joven de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y viene pues para recordarnos las figuras de Aurora Arroyo. Ella es licenciada en Historia, máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo, especialista universitaria en Relaciones Internacionales, doctora en Historia, y esa formación en Historia pues la ha ido completando e iniciándose en la investigación educativa y en la docencia, tanto en la Universidad de La Laguna como Las Palmas, en las diferentes titulaciones de educación que tenemos, el máster de profesorado y grado infantil y primaria. Su línea de investigación y didáctica de las ciencias sociales principalmente han girado en estos tiempos en patrimonio y educación y enseñar África. Recordar que ella fue, junto a Aurora, la coordinadora de la monografía de Construir la alteridad desde la didáctica de las ciencias sociales, educar para una ciudadanía global, resultado del simposio celebrado en Las Palmas,
y ha participado siempre pues, en las obras colectivas de esta asociación, resultado de los diferentes simposios, ¿no? Cuando celebramos nuestro encuentro en Cáceres nos presentó un trabajo sobre movimientos migratorios e identidad. El encuentro que tuvimos en la Universidad de Córdoba pues, nos presentó también un trabajo sobre historia e identidad, investigación en didáctica de las ciencias sociales y formación del profesorado. Y en Lisboa, el último que tuvimos, pues sobre la presencia de la memoria y la ley de la memoria histórica en la formación del profesorado. Tiene interesantísimos artículos en diferentes revistas sobre fuentes orales y el desarrollo de la empatía en formación del profesorado, práctica reflexiva del currículum, de historia en el máster de profesorado y educación, escuelas y enseñanza y aprendizaje de la historia en el Sáhara español. Y finalmente, que ya me han dicho que se ha incorporado y ya está con nosotros, pues Eduardo Domínguez, que es profesor de la Universidad Autónoma de México. Eduardo no está en las redes sociales, ha sido más difícil hacer una semblanza de él, pero he sacado algunas cosas que son muy relevantes, ¿no? Tiene una larga trayectoria en diferentes etapas educativas, secundaria, preparatoria y universidad. Está ligado a su formación como licenciado en Geografía por la UNAM. De hecho, ya tuvo una tesina en didáctica y en educación geográfica, la tecnología educativa como método para la construcción de aprendizaje significativo de la geografía, maestro en comunicación y tecnología educativa y doctor en geografía por la UNAM. Tiene bastante experiencia en la gestión como responsable en la maestría de docencia para la educación media superior en geografía, coordinador del programa de apoyo y superación docente del bachillerato y profesor de la asignatura del Colegio de Geografía y del posgrado en geografía. Su línea de investigación, no tengo que decir mucho más, es específicamente en educación geográfica. He destacado allí algunos trabajos y también su participación en proyectos de investigación como el Aula del Futuro, de la Facultad de Filosofía y Letras y la equidad educativa, procesos de inclusión y exclusión en educación media y superior. Esa es la presentación que traía para todos ustedes y bueno, empezamos ya el turno de palabras y de preguntas. La primera, ¿a qué desafíos se enfrenta hoy el profesorado de Ciencias Sociales? Y vamos a comenzar pues, por el orden de intervención de aparición en el programa con el profesor Santisteban, que cuenta con 5 minutos para poder hablarnos de cuál es su visión de los desafíos que enfrentará el profesorado del futuro. Cuando quieras, Tony. Hola, buenas tardes España, buenos días América. Supongo que hay diferentes horas en los diferentes países. Hola a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores del simposio, de este magnífico simposio de una complejidad increíble que está fluyendo de una manera muy sorprendente dada la complejidad. Es decir, todo está yendo muy bien. He estado en algunas mesas y la verdad es que las aportaciones son muy interesantes. Esto me da una gran alegría porque cuando ves la salud del área, ¿no? La salud de un campo de conocimiento que se llama didáctica de las ciencias sociales y en el cual ha habido mucha gente que nos ha precedido, como son, por ejemplo, Aurora, Ernesto y Joan Pagés, que lucharon muchísimo precisamente por esa idea, ese concepto que es la identidad. ¿Sí? O sea, hoy día cuando tú dices soy del área de didáctica de las ciencias sociales, estoy en un campo de conocimiento que se llama la didáctica de las ciencias sociales, que tiene una investigación, que tiene una trayectoria, que tiene una asociación que celebra su 31 simposio a pesar del COVID. Y cuando ves a toda esta gente joven que entra con comunicaciones, que utiliza conceptos que a lo mejor hace 10 o 15 años nos hubieran sorprendido, ¿no? Un montón de gente pues hablando de representaciones sociales, de literacidad crítica, de tiempo histórico, de pensamiento histórico, de conciencia histórica, y los que llevamos más tiempo pues a veces pensamos, pues hace unos años esto no era tan fácil, ¿eh? Y entonces lo primero es mi homenaje a estas tres personas que se dejaron un poco la piel para que nosotros tuviéramos una identidad. Una identidad que nos ha costado mucho conseguir en una lucha constante de un lado y de otro.
¿no? Una lucha constante en las ciencias de la educación y en una tensión constante con las ciencias referentes. No ha sido fácil, de hecho todavía muchas universidades luchan por esta identidad, pero el reconocimiento a nuestros compañeros que ya no están con nosotros y otros que se fueron antes y que hicieron posible que nosotros podamos hablar de esta identidad con una normalidad y utilizando conceptos propios del área o que el área ha hecho suyos, etcétera, me parece que es lo mínimo que tenemos que hacer, ¿no? Y especialmente por estas tres personas que es que trabajaron tantísimo. Yo simplemente decir algo más de Joan Pagès, aunque con Ernesto y con Aurora me unía un gran cariño. Perdonad, pero a veces me cuesta un poco hablar. Y mirad que he hablado no sé cuántas veces, he hecho ya, he participado en homenajes a Joan, ¿no? Pero todavía me cuesta un poco pues reflexionar a veces sobre cosas, ¿no? Un gran cariño a Aurora y Ernesto, muchísimo cariño, con los que he compartido muchísimas cosas, ¿no? Con Joan tengo que decir que era mi maestro, fue mi profesor cuando yo estudiaba para magisterio, fue mi amigo, acababa la carrera y con el que mantuvimos debates muchísimos. Y después mi compañero durante un montón de años, con el que escribí un montón de artículos y capítulos y de todo, ¿no? Simplemente era esto y bueno, ya está. Sobre el planteamiento voy a la pregunta que planteaba la coordinadora de la mesa, ¿no? Y era ¿a qué desafíos se enfrenta hoy el profesorado de Ciencias Sociales? Voy a intentar ser muy sintético. El primer desafío creo que es el contexto. Creo que vivimos en una sociedad en la que, bueno, se califica como sociedad líquida, sociedad del riesgo, etcétera. Ya se calificaba de sociedad del riesgo antes de la pandemia. Y en la que todo parece que no es permanente, ¿no? Que no hay continuidad, que es como dice Bauman, líquido, ¿no? Esto tiene un gran peligro y es que los estudiantes, los jóvenes creen que no pueden decidir sobre el futuro, ¿no? Porque si todo es tan líquido y si existe siempre esta incertidumbre, pues tenemos el peligro es que nuestros jóvenes crean que no pueden cambiar el mundo, ¿no? Y esto, cuando hablo de nuestros jóvenes, hablo también de nuestros estudiantes que están estudiando para maestro, ¿no? Por lo tanto, uno de los grandes desafíos es hacerles ver que esta idea de tiempos líquidos no es una idea nueva, ¿eh? Si nos vamos al siglo XIX, encontramos a Chateaubriand, que dice que nunca había visto, que no ha habido nunca una época de tantos cambios y que el mundo ha cambiado radicalmente. Si leemos las memorias de Gorbachev, pues dice que el mundo ha cambiado radicalmente. Y si nos vamos a 2500 años antes de Cristo, encontramos la leyenda de Gilgamesh, que dice que los tiempos son muy líquidos y que no existe la permanencia. ¿Por qué digo esto? Digo esto para que relativicemos este contexto de incertidumbre, porque a veces lo que está pasando es que desactiva las posibilidades de participación, de acción social y de cambio social. Y esto es muy importante que lo traslademos a nuestra juventud, pero que sobre todo lo traslademos a los estudiantes de maestro, ¿no? Esta idea de que el futuro será lo que nosotros decidamos que sea. Por otro lado, a mí me parece que hay hoy día un peligro que tenemos que tener en cuenta y que luego en el debate espero que esta provocación sirva para que hablemos de una cosa, es toda esta idea de que hay muy pocos ingenieros, tenemos que favorecer que los niños estudien matemáticas, el mundo necesita de la tecnología, el mundo necesita de la ciencia, toda esta idea del STEAM, que yo estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, toda la parte del STEAM que dice pues, que más mujeres deberían estar en las universidades en carreras de ciencias. Esto es así. Pero por otro lado,
Fíjense ustedes que se está dejando de lado la importancia que tiene enseñar y aprender ciencias sociales. Y esto es algo que tenemos que explicar muy bien a nuestros estudiantes que serán profesores de ciencias sociales en educación primaria y en educación secundaria. Es decir, tenemos que enseñarles la gran importancia que tiene enseñar ciencias sociales. En este mundo en el que vivimos, en el que se cuestionan hoy día valores democráticos fundamentales, enseñar ciencias sociales es importantísimo. Formar el pensamiento social crítico es imprescindible. Si tú abres un diario hoy día, nada más abriendo el diario, ya ves por qué es importante enseñar historia, geografía y ciencias sociales. Pero una de las cosas más increíbles que pasan es que los profesores de ciencias sociales no enseñan a sus alumnos lo importante que es aprender ciencias sociales. Por lo tanto, esto es un gran reto que tenemos, que tienen los profesores y que tenemos los formadores de profesores, ¿no? Y luego el otro último reto que quería poner sobre la mesa, el último desafío, digamos, que a mí me preocupa muchísimo, esta apelación constante a que los profesores de ciencias sociales tenemos que ser neutrales y objetivos. Y entonces a mí esto me sorprende muchísimo porque, y yo lo he discutido con profesores de todo el mundo, ¿no? Nosotros no tenemos que ser neutrales ante la crisis de valores democráticos, ante la crisis de derechos humanos, ante la falta de justicia social. Nosotros no podemos ser neutrales. Esta apelación a la neutralidad lo que nos está diciendo es que no intervengamos, que no nos posicionemos, que en realidad es también ideológicamente una posición absolutamente conservadora y en contra de lo que es la lucha por los valores democráticos, los derechos humanos y la justicia social. Yo no puedo ser neutral cuando explico la guerra civil. No puedo ser neutral. Tengo que explicar que hubo un golpe de Estado por parte de unos militares. Yo no puedo ser neutral si estoy hablando de la igualdad entre hombres y mujeres. No puedo ser neutral. Tengo que ser radicalmente activo en favor de la democracia, en favor de la igualdad, en favor de la libertad, etcétera. Por lo tanto, esto es muy importante y es un gran reto porque nos enfrentamos cada día a esta apelación absurda a la neutralidad. Otra cosa es, yo puedo defender la democracia, lo que no pretendo es adoctrinar. Yo siempre le digo a mis alumnos, yo doy mi opinión, pero yo no tengo ninguna intención de que mis alumnos piensen como yo. Yo no quiero que mis estudiantes piensen como yo. Yo quiero debatir con mis estudiantes, yo quiero que mis estudiantes piensen críticamente, pues yo no quiero adoctrinarlos, yo no quiero que piensen como yo. Pero en este contexto es en el que yo sitúo estos retos, ¿no? Por un lado, no nos dejemos llevar por la incertidumbre y por los tiempos líquidos, enseñemos que hay que construir un futuro, sepamos por qué se tienen que enseñar ciencias sociales y no seamos neutrales, sino radicalmente a favor de los derechos humanos y la justicia social. Ya está. Muy bien. Muchas gracias, Tony. Nancy, nos gustaría oír tus reflexiones al respecto. ¿A qué desafíos se enfrenta hoy el profesorado de Ciencias Sociales? Vale, muchísimas gracias a todos. Gracias a los organizadores, felicitaciones. Gracias a Carmen por la organización de esta mesa. Y no quiero empezar sin dar las gracias a los españoles, como los llamo yo, por quienes entré a estos debates. El profesor Joan Payet fue una de las primeras personas que leí y me quedo con su último correo, donde me dijo hace un año, estoy muy contenta que seas la única mujer de la mesa, que en ese momento estaba, yo era la única mujer de la mesa, y me mandó un correo diciéndome, estoy muy contento que seas la única mujer de la mesa. Entonces, bienvenida a la compañera, pero quedo muy agradecida con él, porque él fue una de las primeras personas por las que llegué. Y no quiero hablar de formación del profesorado sin dar las gracias y un reconocimiento muy especial desde mi corazón a dos profesores de la Universidad de Valencia que han sido mis mentores, y es al profesor José Souto y Rafa Valls. A ellos que deben estar por aquí, muchísimas gracias. Bueno, entonces, pues nada, yo he preparado unas ideas desde las preocupaciones que tenemos en Colombia en diálogo y en relación a partir de lo que le escucho al profe Santisteban
también con las preocupaciones que tienen ustedes. Uno de los desafíos que tenemos para mí es el superar el activismo que hay en la escuela y la cantidad de cosas que el profesor hoy en día está haciendo en la institución educativa y que le alejan de realmente centrarse en una cosa que debe ser fundamental, y es pensar el docente y la formación y el ejercicio, el oficio, le digo yo a mis estudiantes, desde un marco mucho más amplio, mucho más integral, donde nos preocupen las condiciones generales de la docencia y las condiciones de existencia y de desarrollo de los docentes. Es realmente impresionante la cantidad de proyectos, formatos y papeles que un profesor tiene que llenar, y cuando a las 3 de la tarde sencillamente, físicamente ya no es capaz de sentarse a escribir un artículo, de sentarse a reflexionar la práctica. Un segundo desafío tiene que ver con la superación de una esquizofrenia que hay en la educación colombiana, sobre todo en el Ministerio de Educación, por emitir normas cambiantes y no siempre consistentes. Para que se hagan una idea, hubo una ley, un decreto en el 2015, casi en Navidad, empezando en febrero del 16 ya teníamos otra normativa con gran cantidad de recomendaciones que van desde cambiar el número de créditos hasta cosas más operativas, como por ejemplo las exigencias de las calidades de las universidades, que cuando uno las leía en Colombia, pocas universidades podían pasar esos filtros, parecían más universidades noruegas, canadienses, uno no sabe de dónde. Entonces unas normatividades completamente impertinentes, no consistentes y no pertinentes, a las que son sometidas tanto los profesores de la educación básica como los profesores de la universidad, que deben formarlos a ellos. Entender la docencia como una profesión requiere una reconceptualización de lo importante de la profesión, y yo invito mucho a que haya una mención muy especial por el marco de conocimiento que tiene que tener un maestro, pero también por eso que nos ha invitado muchas veces Jimeno Sacristán, a reconocer el papel y el valor cultural y el papel social que tiene un maestro en una sociedad como la colombiana. La necesidad de una formación política que cuestione la normatividad, que cuestione el papel del Estado en lo educativo, y sobre todo el papel que tiene el maestro en muchos lugares, por ejemplo en Colombia, para transformar las condiciones de pobreza y de exclusión. En muchos lugares de Colombia el profesor es el eje de la cohesión social, el profesor y la escuela es el lugar de protección de los niños, y es el lugar donde los niños van incluso a comer, y lo hemos visto mucho en la pandemia. Entonces, la formación de ese profesor, más allá del operativo, y un maestro que entiende la función y el compromiso social de transformación y de oportunidad de futuro y de otros mundos posibles para unos niños y para unos jóvenes. En ese orden de idea, entonces, planteo la necesidad, como plantea un profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, el profesor Álvarez, el desafío de no seguir educando funcionarios que reproduzcan un sistema educativo sin la capacidad de reflexionar sobre el acto educativo como un asunto complejo, integral y de primer orden en la sociedad. Y un profesor que sea capaz de desafiar el boom desde una reflexión crítica pero propositiva, el boom de la estandarización, el boom de la necesidad de que tenemos que avanzar en PISA, tenemos que avanzar en pruebas saber, pero reflexionamos muy poco, por ejemplo, sobre las necesidades rurales de un país como Colombia, sobre las brechas que tenemos entre quienes tienen y quienes no tienen, quienes han vivido en el campo, quienes viven en la ciudad, por ejemplo, y las necesidades de una educación inclusiva de los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. Y quiero terminar esta parte de desafíos planteando la necesidad de cerrar brechas, y de cerrar brechas en un país como el nuestro, donde cada día lo que hemos ido es avanzando en medio de una polarización política un poco sin sentido entre quienes defienden unas posiciones radicales que mucho mal le han hecho al país,
la necesidad de que el profesor entienda que en su aula y en su institución tiene un papel con el cierre de brechas entre la gente que tiene y la gente que no tiene en Colombia, posibilitando que los hijos de esas personas que no han tenido las oportunidades puedan tenerlas y puedan vivir, ojalá, en una Colombia más igualitaria. Quiero cerrar esa parte de los desafíos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Tiene la palabra Fabián. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar en esta mesa. Quiero decirles que me siento, al igual como lo decía mi antecesora, realmente es un honor, ¿no? Contentísimo, feliz de poder participar en esta mesa en homenaje a Ernesto, a Joan y a Aurora. Mis saludos también a mis amigos de Valencia, a mi gran amigo José Manuel, a Rafa Valls y bueno, también a Juan Carlos Colomer, el alma, el gran hermano, como le decía yo, de este encuentro, ¿no? Bueno, ¿a qué desafíos se enfrenta hoy el profesorado de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en Chile? Así se llama la asignatura, ¿no? Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Yo creo que me ha costado bastante llegar a identificar claramente algunos desafíos. He identificado 5 que se los voy a comentar a ustedes, pero dentro de esos 5 creo que hay algunas premisas que son generales, no solamente para los profesores de Historia y Geografía, sino que para los otros docentes también del país, que quiero comentárselas como premisas iniciales y luego le voy a dar a conocer sucintamente los 5 desafíos. Yo pienso que dentro de estas premisas hay una dicotomía bastante compleja de resolver, porque en general, y también lo decía Tony hace un momento, en general en diversas partes del mundo, nuestra asignatura adquiere una gran relevancia en la actualidad, puesto que en su naturaleza persigue que los estudiantes sean capaces de vivir y entender el funcionamiento de la sociedad. Entonces, eso es algo muy relevante para un ser humano, ¿no? Comprender, vivir, entender el funcionamiento de la sociedad. Pero en nuestro país, y aquí están las premisas básicas, hay algunas cosas que atentan contra eso. Entonces ahí está como mi dicotomía. Por ejemplo, en nuestro país una gran cantidad de docentes dejan las aulas en los primeros 5 años de labor docente. Primeros 5 años y muchos salen del sistema escolar como profesores. ¿Por qué? ¿Qué razones hay ahí? Bueno, hay otra premisa que también a lo mejor puede explicar de alguna manera esta situación. En Chile se instauró un sistema neoliberal bastante duro y fuerte en el año 1981, lo cual llevó a una lógica de mercado en la educación y en otras áreas también, pero estamos hablando en el tema educativo en particular. Yo creo que esto le ha hecho un gran daño a la educación. No existe un sistema educativo público para los habitantes del país en general. Y esto lo voy a tomar después en las reflexiones de las otras preguntas, pero esa es una premisa con la cual yo también les quiero plantear la dificultad que tenemos en el país para poder entender estos desafíos específicamente en el área de ciencias sociales. Otra premisa es que la lógica de competencia y el individualismo que surge a raíz de este neoliberalismo tan fuerte, que se da entre colegios, entre universidades, incluso entre docentes de competencia, ¿no? Ha deteriorado lo que es más sentido para un profesor de ciencias sociales, el tejido social, la parte netamente colectiva, social. Eso se ha deteriorado en las escuelas y los docentes, y también es una premisa que hay que tomar en cuenta relacionado con lo que les voy a comentar en esta mesa. Y finalmente, otra premisa que creo que es importante planteárselas, que hay una pérdida de relevancia en las humanidades. La literatura y la filosofía, por ejemplo, han estado siempre a punto de salir del currículum escolar, se defienden los gremios, trabajan, pero eso ha sido muy fuerte. Y en el área de ciencias sociales también, historia y geografía en particular, que han sido las 2 disciplinas que siempre han estado dentro del currículum escolar, también en el último tiempo han estado a punto de salir del currículum, lo cual ha empobrecido, no me cabe la menor duda, la cultura humanista y la empatía hacia las problemáticas del ser humano. Bueno, esas premisas básicas me permite ahora plantearles ya los 5 desafíos que yo he identificado como para comentárselos a ustedes y poderlos discutir y debatir en esta mesa. Lo primero, creo yo, el gran desafío es, ustedes lo van a asociar inmediatamente hacia la pandemia, pero quiero ir un poquito más allá. El primer desafío es el cuidado de la salud mental,
Pero fíjense lo que le voy a decir, no es solamente por la pandemia, que a lo mejor ahí hay una relación más directa, sino que yo creo, y es mi percepción y también lo vivo eso, que los profesores de historia, geografía y ciencias sociales tenemos siempre una sensibilidad frente a muchos temas nacionales, locales, internacionales. Por ejemplo, en nuestra área, aquí en el país donde yo vivo, en el sector, hay grandes sequías, una mega sequía, hay tsunamis, hay terremotos, hay estallidos sociales, tuvo un estallido social fortísimo en el año 2019, hay pandemia, obviamente, las clases remotas. ¿Qué pasa con esto? Yo creo que el profesorado nuestro, nosotros mismos, nos sentimos muchas veces bajo estrés sobre esta situación. Vemos las noticias y sufrimos por lo que está pasando en África, por lo que está pasando acá allá. Entonces, esa es mi hipótesis, ¿no? Que por nuestra sensibilidad social y nuestra área de estudio, recibimos mucha influencia de lo que está ocurriendo en el mundo, a nivel local, nacional o internacional, y eso nos afecta también. Entonces, ese es un tema que también tenemos que tratar de visualizar como un desafío. En segundo lugar, hay un tema más concreto, que es el de la incertidumbre curricular para los profesores en nuestro país. Ahí, desde el año 2000, han existido una gran cantidad de cambios y ajustes curriculares. Eso produce finalmente una incertidumbre, produce más estrés incluso, y actualmente, por ejemplo, en el año 2020 y 2021, nos encontramos con otro ajuste curricular que se llama currículum priorizado, que es a raíz de la pandemia. Entonces los profesores se ven envueltos en una vorágine de cambios curriculares, y cuando están tratando de entender uno, ya viene otro. Entonces, eso es un desafío también importante en el área nuestra, cómo trabajar eso de manera más adecuada. El tercer desafío, que asociado a una de las premisas que les planteaba hace un momento, es la pérdida de la obligatoriedad de los cursos de historia, geografía y ciencias sociales en tercero y cuarto medio. En Chile son 12 años de educación, por lo tanto, tercero y cuarto medio son los últimos 2 años. Y eso ahí, en nuestra área, nuestra asignatura quedó de manera obligatoria. Solamente hay algunos cursos que se llaman diferenciados, que serían electivos, pero eso ya le ha quitado mucho peso también a nuestra asignatura. Es un tema importantísimo para los profesores, que está asociado obviamente también a horas de clase y estabilidad laboral. Otro desafío complejo es, creo yo, la convivencia que existe en el país entre el sistema privado y el sistema público. Como les decía en las premisas, no existe un sistema público fuerte, robusto, existe un sistema mixto. Y eso, a mi juicio, ha llevado a una diferenciación muy grande entre distintas personas del país. Somos un solo país, pero hay distintos países educativos, por decirlo así, como archipiélagos educativos, lo cual produce diferencias en infraestructura entre los colegios, produce diferencias entre los sueldos de los profesores, nivel de profundidad de la enseñanza, tipos de evaluaciones docentes. Ello ha contribuido, obviamente, a tener un sistema de educación pública nacional. Es un desafío importantísimo para nuestra área y estamos conscientes de eso. Y finalmente, creo yo, el último desafío que lo pongo acá en la mesa es una coexistencia de múltiples sistemas pedagógicos y didácticos de enseñanza. Eso, que a mi juicio puede ser mirado positivamente, porque la diversidad también es valiosa, pero cuando existen muchos sistemas, muchas maneras de enseñar, muchos modelos didácticos, no se profundizan en ellos. Entonces el profesor está tratando de hacerlo de una manera y ya empieza otro experimento, llamémoslo así, didáctico, y eso a mi juicio también ha producido bastante variabilidad y bastante confusión. Ello no permite una profundización, una fundamentación adecuada en el sistema que identifique la enseñanza-aprendizaje, puede producir improvisaciones, postareísmo, pragmatismo, falta de reflexión pedagógica y didáctica. Como decía Paco García ayer en la mesa, los sistemas didácticos necesitan fundamentarse, necesitan mayor también claridad. Entonces, también es un tema ese, cómo hacer para que se profundice en algunos sistemas didácticos, en algunos sistemas pedagógicos, y podamos entonces reflexionar sobre ello. Eso por ahora, Carmen. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fabián. Beatriz, es tu turno. Hola, buenas tardes. Bueno, yo también quería comenzar, buenas tardes a todos y a todas.
Quisiera comenzar agradeciéndole a la organización del simposio el que me hayan dado la oportunidad de participar, ¿no?, en esta mesa redonda en memoria de Ernesto, de Joan y de Aurora, y en la que comparto el espacio virtual con Toni, con Fabián, con Nancy, con Eduardo, y que, bueno, para mí es un honor, ¿no? Así que, bueno, en esta mesa redonda del que estamos hablando de la formación del profesorado desde la perspectiva comparada, yo voy a intentar aportar mi granito de arena desde el ámbito de España y sobre todo desde el contexto en el que yo me desarrollo a través de mi experiencia y que compartía con Aurora, que es en las Islas Canarias, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿vale? En un archipiélago chiquitito que nos encontramos al sur de la península ibérica, casi a 2.200, 2.300 kilómetros, y que tenemos realmente muchísimo más cerca, apenas a 100 kilómetros, África, y que pertenecemos al continente africano geográficamente, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera evidentemente comenzar para responder a la pregunta de los desafíos a los que nos encontramos, o con lo que nos encontramos los docentes de didáctica de las ciencias sociales. Pues estoy muy de acuerdo con lo que se ha planteado hasta ahora aquí, es decir, tanto lo que Toni comentaba de este contexto, que yo creo que somos todos muy negativos, ¿no?, de surgido de la modernidad líquida a partir de los años 90, donde se está cada vez más produciendo pues esas desigualdades, se están agudizando, sobre todo entre norte y sur, y que bueno, que vayan acompañados de una crisis de valores que yo creo que es muy importante tenerla en cuenta, y ligado, ¿no?, en todo este proceso de globalización bueno, con un contexto nuevo relativamente, que es el de la aparición de las comunicaciones, de Internet, donde tenemos cantidad de información, tenemos la posibilidad de acceder a todo tipo de información, cosa que nunca antes se había podido dar, pero sin embargo yo creo que es cuanto más desinformados estamos, ¿no? Y en un entorno en el que cada vez más, y en torno a los medios de comunicación, a la proliferación de las redes sociales, bueno, pues la cantidad de prejuicios, de estereotipos que se difunden a través de las redes, y que hacen necesario pues esta reflexión crítica. Sin embargo, todo esto en un contexto donde esta crisis de valores nos lleva hacia el individualismo, hacia la proliferación de lo banal, donde el sistema promueve pues el premio a través de lo que nos encontramos en los medios de comunicación, de personas que no saben debatir, que no son críticas, donde los políticos mismamente nos lo estamos encontrando últimamente, ¿no?, donde los mensajes son superficiales. Bien, y en todo este contexto es muy difícil, o por lo menos a mí me lo parece, porque es donde se encuentra además nuestro alumnado, que van a ser los futuros docentes, relacionarles y intentar que comprendan que hay que trabajar a través de problemas socialmente relevantes, cuando quizás en un momento determinado a ellos no les toca en un momento determinado esta serie de problemas, en muchas ocasiones no les afectan, se ven desde la lejanía, ¿no? Creo que ahí para mí radica bueno, un desafío completamente, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, y vinculándolo obviamente también a la parte de burocracia que está presente en general, tanto en la enseñanza media como en la superior, y todo lo que ha comentado Nancy, Fabián o Toni, en ese sentido, ligándolo un poco, por ejemplo, con lo que actualmente tenemos, y en el contexto de Canarias, a mí me preocupa porque lo veo, y porque lo veo muy de cerca, ¿no?, quizás pues con toda esta situación que estamos viviendo de migración irregular, sobre todo aquí, a la isla donde yo me encuentro, donde, bueno, pues en el último año ha proliferado la llegada masiva de pues un montón de personas de una forma irregular, con unas políticas de contención. Pues es muy fácil salir a la calle, a cualquier playa, a la playa de las Canteras, y verte gente que está durmiendo en la calle.
Y bueno, eso creo que también es en un momento determinado, por ejemplo, la llegada de menores no acompañados, que nos los encontramos y se encuentran en las aulas educativas también, ¿vale? Que nos están marcando una diversidad cultural que hay que tener en cuenta y que, por otro lado, nos llegan esos mensajes completamente contradictorios desde la política, desde los medios de comunicación. Bueno, a mí esto me parece un gran desafío, desde luego, que hay que tratarlo. Bueno, esto ha sido una preocupación desde el ámbito de nuestra área y en el que participaba Aurora también, trabajando con proyectos en donde se intenta afrontar, pues, enseñar África y ahora, pues, introducir el tema de la migración, pero es difícil, es muy difícil porque, como digo, en muchas ocasiones luchar contra los prejuicios que están en el entorno y sobre todo la falta de interés por estar informado, por leer el periódico, por asimilar como que todo eso por ahí fuera tiene que ver conmigo. Para mí quizás uno de los grandes desafíos. Luego, pues obviamente también creo que en España nos encontramos con esas inestabilidad en las políticas educativas, ¿no? Que lo estamos viendo ahora, donde es muy difícil llegar a un consenso. Tenemos un currículum, pues, que en este simposio se está tratando precisamente, ¿no? De cómo afrontarlo desde una perspectiva crítica y que estamos en pleno proceso de cambio. Bueno, pues esos son, yo creo, los grandes desafíos, ¿no? Que yo de momento puedo comentar y que no me quiero extender tampoco mucho más para darle la palabra a Eduardo. Muchas gracias, Beatriz. Eduardo, cuando quieras. Gracias, buenos días a todas y a todos. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Sí. Ah, Sí, gracias. señor. Bueno, pues me sumo a los agradecimientos y también el honor de encontrar algunas personas que conozco, como Nancy, como Fabián. Espero que ahí en el público esté nuestro querido mentor José Souto, Sergio Claudiño, y pues gracias, Carmen, por esta mediación. Anthony, que no te conocía, pero sí te conocía, y Beatriz, gracias. Bueno, pues hay mucho de lo que ya han señalado los cuatro expositores previos, que hay puntos en coincidencia, decía Fabián, que habrá cosas muy particulares para el caso de Chile, pero vemos que hay problemas y retos muy semejantes. Me gustaría acotar algunas ideas en torno al caso de México en esta formación profesional. Bueno, me gustaría jugar con cuatro conceptos: discontinuidad, continuidad, vinculación, desvinculación. Entonces me gustaría girar en torno a estas ideas. Bueno, en primer lugar, en esta vinculación, desvinculación, discontinuidad, continuidad, en México la geografía se enseña separada totalmente de la historia, y separadamente difícilmente se dan vínculos entre el trabajo de profesorado de profesores de historia y de geografía. Entonces ahí vemos un primer reto, que geografía se enseña en otro muy diferente a historia. Otro asunto, que geografía es difícil que inclusive la concibamos los propios geógrafos como una ciencia social. Entonces es un punto con el que quisiera yo iniciar. Ahora, por otro lado, un desafío que tenemos es la propia formación de los profesionales que nos dedicamos a la enseñanza de la geografía. Por ejemplo, les platico brevemente. En México, en geografía se enseña en cuarto y quinto y sexto de la primaria. Los que desarrollan el trabajo docente son normalistas, expertos tienen que ganar matemáticas, español, biología, historia y geografía. Entonces su formación es pues totalmente endeble. En la normal llevan una materia. En secundaria pueden ser normalistas, egresados de la normal superior con especialidad en geografía. Podemos ser geógrafos, y puede ser algún experto en historia, algún abogado que dé la materia. Entonces ahí vemos esta
desvinculación desarticulada entre esta propia formación. Y en el nivel medio superior tenemos que los que nos dedicamos a la docencia podemos ser egresados en geografía, estrictamente en la parte disciplinar. Entonces ahí tenemos que la formación propia de profesorado en geografía, pues en primaria solamente se cuenta con una materia. En la secundaria, bueno, está la formación de normalistas, en la licenciatura en educación secundaria, y en el bachillerato, como el caso de un servidor que soy egresado estrictamente de la licenciatura en geografía, porque no tenemos una formación didáctica. De hecho, otro problema en esta vinculación, desvinculación, discontinuidad, continuidad, es que en la carrera de geografía solamente se da una materia en enseñanza de geografía. Entonces, en este escenario, pues ya vemos un gran reto que podemos decir que nuestra formación profesional en geografía es totalmente asistemática. Ahora, me centro en el caso de la licenciatura. Por ejemplo, los egresados, hay un trabajo del doctor Martín Checa, es el único que existe para México, donde él hace un análisis en el 2014, en qué trabajan los geógrafos, y él encuentra que casi el 39% de los geógrafos egresados de la UNAM y de otras 5 escuelas, otras universidades, nos dedicamos a la docencia, pero no tenemos una formación propiamente docente. Entonces, ¿qué sucede en esos desafíos? Que cuando entro al campo laboral, que también lo que va uno viendo, por ejemplo, en el caso de España, pues que están estos concursos para dedicarte a la docencia. Aquí, si tú tienes una carrera terminada, ya sea en historia, en geografía, y hay una oportunidad laboral en el campo privado, pues con una clase muestra que des, pues fácilmente puedes incorporarte al trabajo docente sin tener una formación propia. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la formación del docente pues es totalmente asistemática. Lo poco que pudo aprender en la carrera, y pues la formación que se va adquiriendo en el propio centro de trabajo, que puede generar alguna capacitación en alguna estrategia pedagógica, en un contenido sobre el manejo ahora de la tableta o un curso de Zoom, etcétera, etcétera. Entonces, el profesor pues se ve orillado exactamente a vivir en esa continuidad en su formación, que es totalmente asistemática. Entonces, ese es el gran desafío que tenemos en México, al menos en esta formación del docente. Entonces, quisiera, y bueno, obviamente, pues coincido perfectamente con esto que decía Nancy, también lo sintetizo en la inmediatez. Pues tienes que dar el trabajo, tienes que desarrollar la clase de esta manera. En el centro de trabajo tienen un modelo que se llama el bachillerato internacional, tienes que llenar papeles, burocracia, etcétera, etcétera. Entonces se diluye. También coincido con esto que señalaba Fabián, en cuanto a esta dualidad del sistema público y del sistema privado en México, que ya tiene sus propias dimensiones. No me quiero extender, pero bueno, y otro aspecto también que señalaba Fabián, pues la desaparición constante de las horas de enseñanza de geografía. Me centro solamente un tanto. En México en el 85 se daban 9 horas en secundaria, y ahora se dan solamente 4, nada más para matizar. Entonces, pues ese es un escenario, un primer acercamiento de lo que vemos aquí en México, entre esta discontinuidad y continuidad en la formación del docente propiamente, que se dedica a trabajar dando geografía. Gracias. Gracias a ti, Eduardo. Muchas gracias, porque solo con una primera pregunta ha habido un volumen de ideas, la verdad que muy, muy interesante. Yo valoraría principalmente que vuestras aportaciones van encaminadas a los desafíos sociales y políticos, pero también los institucionales, de las instituciones de formación del profesorado y de la propia escuela. Muy sugerentes todos. Hemos puesto en el chat, bueno, si quería tener las personas que están asistiendo la oportunidad de intervenir o aportar alguna idea, que levantaran la mano. No es el caso, yo al menos no las veo.
Pues así que, si os parece, para la mesa redonda podemos pasar a la segunda pregunta que nos habíamos planteado para desarrollar el debate y que está ligada en función a esos desafíos que habéis ido desgranando y enumerando, pues en función a ellos, ¿qué formación necesitaría el profesorado, aquel que hoy en día estamos formando, para poder afrontarlo? Así que, si estáis de acuerdo, pues empezamos con Tony nuevamente y hacemos una nueva ronda de intervención. Tony. Muy bien, muchas gracias. Me ha parecido muy sugerente todo lo que se ha hablado en la mesa y espero que el debate pues podamos recuperar algunas cosas. Coincido con muchas cosas de las que se han explicado y la verdad es que sí que es cierto que los contextos son un poco diferentes, ¿no? Aunque los problemas básicos me parece que son los mismos. Sobre la segunda cuestión, que es ¿qué formación necesita el profesorado para afrontar estos retos? La verdad es que, en fin, cada una de las preguntas tiene un alcance muy grande, ¿no? Voy a hacer un poco como han hecho mis compañeros, ¿no? Escoger algunas partes de algunas respuestas. Yo creo que una cosa muy importante que yo cada vez creo que tiene mayor importancia es el profesorado que formamos para enseñar ciencias sociales, geografía o historia. No puede saberlo todo, ¿eh? No podemos enseñárselo todo. Los profesores de ciencias sociales no pueden saber todas las ciencias sociales, no pueden transmitir, como decía Pilar Benejam, no pueden transmitir todo el conocimiento acumulado por la humanidad. Esto es imposible. Incluso el profesorado especializado de educación secundaria, que en España pues tiene una especialización en geografía, historia, etcétera, tampoco tiene la capacidad de saber todas las ciencias sociales. Pero es que el profesorado de primaria, que tiene que enseñar ciencias sociales, pues tampoco puede acumular ni transferir esta cantidad de información. Y menos en una sociedad digital, pues que tienes al alcance una gran cantidad de información a nivel factual y conceptual un poco también, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que reflexionar mucho sobre esto. Yo creo que una posible solución es que en la formación del profesorado debemos enseñar a hacer una reflexión en profundidad sobre la epistemología de las ciencias sociales, ¿no? Es decir, qué función tienen las ciencias sociales en nuestra sociedad, ¿no? Y sobre todo una reflexión sobre qué papel juegan para la democracia, ¿no? ¿Qué aportan las ciencias sociales, qué aporta la geografía y la historia en la formación de las personas? ¿Qué aporta la geografía en la formación de un pensamiento crítico? ¿Qué aporta la historia en una educación para una ciudadanía democrática y crítica? Yo creo que aquí hay una reflexión muy importante sobre lo que cada una de las ciencias sociales puede aportar a la formación del profesorado, que vendría a ser un instrumento que los ayude a pensar sobre la función de las ciencias sociales, sobre las finalidades, sobre los propósitos, y un poco no intentar abarcar una formación a base de transferir una gran cantidad de conocimientos que ni tenemos el tiempo ni las capacidades para hacerlo, ¿no? De la formación del profesorado hay una queja continua de todo el mundo de que los alumnos no saben matemáticas, no saben, por ejemplo, la formación de educación primaria, ¿no? De los profesores de educación primaria, que nuestros estudiantes no saben matemáticas, no saben inglés, no saben... Claro, los alumnos no saben muchas cosas, pero nosotros tenemos posibilidad de escoger aquello que sí queremos que sepan, ¿no? Y en este sentido yo vuelvo a insistir en la reflexión sobre qué papel juegan las ciencias sociales, qué pueden aportar a la formación de las personas, una reflexión epistemológica sobre estas ciencias sociales. Esto yo creo que es muy importante, ¿no? Y en este sentido también todo lo que se apuntaba ahora, ¿no? Sobre el tema de la formación didáctica. Esto me parece muy importante, ¿no? Reivindicar el papel de las didácticas. En España esto lo tenemos bastante solucionado. De los años 80 pues hay un área de
de didáctica de las ciencias sociales que hemos conseguido que tenga un espacio en la educación primaria y que la educación secundaria tener unas líneas de especialización en ciencias sociales, pero yo creo que todavía nos queda un camino para recorrer y es relacionar mucho más lo que es la investigación con la innovación. Es decir, que lo que enseñamos en nuestras clases de didáctica de las ciencias sociales esté más relacionado con lo que estamos investigando, ¿no? Y que podamos demostrar como campo de conocimiento que todo aquello que se está investigando nos debe ayudar a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales, ¿no? Esto quiere decir relacionar mucho más la teoría y la práctica educativa, quiere decir dar soluciones a la práctica educativa de cambio conceptual, de posibilidades. Y esto lo relaciono con un tercer aspecto, que es cada vez en toda la investigación que ha habido de formación inicial, cada vez se ha dado más importancia a lo que pasa en nuestras aulas. Cuando digo nuestras aulas, yo soy profesor ahora, yo he sido maestro y profesor de secundaria y ahora soy profesor en la universidad, ¿no? Y a mí me preocupa que en las aulas universitarias no seamos un modelo de innovación didáctica. Me preocupa. Deberíamos, como mínimo, plantearnos que nuestras clases respondan a ciertos modelos de preguntas, de problemas, de esto que llamamos problemas sociales relevantes, que esto fuéramos capaces de aplicarlo a problemas sociales, pero también a problemas de la práctica de enseñanza de las ciencias sociales. Como muchos de vosotros sabéis, o sabéis todos en general, es que una persona, un profesor, enseña como ha sido enseñado, no como le han dicho que enseñe. Y esto es muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros deberíamos entrar en clase con una pregunta, deberíamos entrar con un problema social, deberíamos entrar con una problemática de enseñanza de las ciencias sociales, ¿no? Y a partir de aquí, todo esto que predicamos de los temas controvertidos, de los problemas sociales relevantes, de las cuestiones socialmente vivas, pues ser capaces de llevarlo a nuestras clases. Se ha demostrado en investigaciones, y esto es muy importante, que lo que pasa en las aulas universitarias tiene una gran trascendencia sobre cómo enseñan después los profesores, ¿no? Las prácticas educativas en las escuelas también tienen mucha importancia y también pueden provocar cambios y cambiar la perspectiva de los futuros profesores. Pero lo que pasa en nuestras aulas también tiene una gran importancia y deberíamos intentar, pues eso, ¿no? Intentar ser un modelo de cómo se desarrolla una clase y cómo conseguimos que nuestros estudiantes reflexionen sobre lo que está pasando, ¿no? Sobre el propio proceso de enseñanza y aprendizaje que están viviendo, ¿no? Yo he sido vicedecano de calidad e innovación en la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona y una de las cosas que más me sorprendió es que hay muchos profesores universitarios que no saben hacer clase, y lo digo con toda la humildad del mundo, ¿no? Bueno, pues hay muchos profesores que reproducen determinadas clases en las facultades de educación que a mí me sorprende, ¿no? Y yo creo que debemos un poco mirar la propia investigación que nosotros estamos produciendo y darnos cuenta que tenemos que intentar pues ser un modelo de innovación didáctica en las clases universitarias. Y por último, esta formación, como la pregunta es qué formación necesita el profesorado, yo voy a decir algo más que a mí también me preocupa un poco últimamente. Lo que hacemos en la universidad acaba en la universidad, pero nosotros yo creo que actualmente tenemos la posibilidad de crear redes y de crear sinergias con nuestros estudiantes que cuando salen de la universidad trabajan en escuelas, institutos, y tener en cuenta que los profesores, los primeros años de la práctica va a ser muy importante cómo construyan su idea de las ciencias sociales y de la enseñanza de las ciencias sociales, ¿no? Y en este sentido yo aprendí mucho, ¿no? De mi maestro, de Joan Pagès, porque Joan siempre intentaba mantener unas redes. De hecho, yo fui alumno suyo y cuando acabé él, pues intentaba mantener una relación
para que la universidad y las escuelas estuvieran unidas, ¿no? Yo recuerdo que tenía estudiantes de Joan que me los enviaba y ahí manteníamos, pues no solamente yo, había una red. Entonces, yo creo que nuestra responsabilidad no acaba, ¿no?, con lo que hacemos en la universidad, y que podemos establecer redes y conexiones y, por ejemplo, integrar a los maestros o los profesores de secundaria en nuestros grupos de investigación, no solamente para que nos pasen una encuesta y todo eso, sino para que formen parte de grupos que reflexionen sobre lo que estamos investigando y, por ejemplo, nos ayuden en que después de las investigaciones eso se pueda convertir en materiales curriculares que luego se pueden aplicar a las aulas, ¿no? Nosotros lo hemos intentado hacer desde el grupo GREDIC y creo que lo hemos conseguido un poco. De hecho, tenemos un depósito digital en la Universidad Autónoma de Barcelona que se puede consultar y que son materiales que hemos ido elaborando con profesores de secundaria que habían sido algunos profesores nuestros, estudiantes nuestros, y que luego son materiales salidos de la investigación, pero también de esta colaboración con los profesores. Porque una de las cosas también que dice la investigación es que los primeros años de la muy no son un poco donde se construye el profesorado, y por lo tanto yo creo que esto también deberíamos casi considerarlo pues como una posibilidad de continuidad de la formación, ¿no? Gracias, Tony. Nancy, cuando quieras. Ok, yo les confieso que para mí esta fue la pregunta más difícil. La más difícil. Iba y venía. Entonces, decidí responderla un poco con un foco grande y luego traerla un poco a lo que hago todos los días con los maestros que me han entregado para formar, para ayudar a formar mejor. Yo pienso que en el foco grande, y cuando yo me pregunto qué formación necesita un profesor de ciencias sociales en Colombia, es entender el devenir de lo que ha sido históricamente Colombia, y luego desde una visión informada, reflexiva y propositiva, aportar al presente y a lo que debe ser el futuro de este país. Yo pienso que eso es lo que, en eso debemos trabajar en la formación del profesorado en ciencias sociales en Colombia. Por lo menos así lo veo, y me gustaría mucho de quienes están aquí, que he visto colegas colombianos, podamos conversar más tarde sobre el asunto. Y en la parte donde yo quiero cerrar un poco el foco es en cómo lograr eso, y es realmente cuáles son las maneras de hacerlo, porque como nos dice el profe Santisteban, hay muchas maneras, hay muchos caminos, y por ahí podemos perdernos. Entonces, en lo que yo he venido reflexionando es en cómo hacer que los maestros que salen de nuestras universidades no terminen renunciando, como decía Fabián, los primeros meses, y no terminen con un gran sentimiento de frustración y crisis, porque es uno de los desafíos también que tenemos, que lo vamos a mencionar más tarde en la sociedad, y es que el maestro se paralice ante la gran cantidad de demandas y ante la gran cantidad de cosas que se le solicitan. Y para mí la solución, digamos, que no es una solución, es una manera de hacer que puede estar muy equivocada, es trabajar sobre buenas prácticas de los docentes. Tratar de orientarlos alrededor de buenas prácticas. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir trabajar de manera que los maestros puedan aprender mientras enseñan y reflexionar críticamente sobre su práctica todos los días, en un balance continuo entre sus acciones, sus pedagogías, sus didácticas. Y en ese orden de ideas, me parece que es muy importante que podamos enseñar a los maestros a sistematizar la práctica, a que eso que se hace todos los días sea un motivo de investigación, sea un motivo de indagación, sea un motivo de retroalimentación con otros colegas. Una buena práctica no se define, desde mi punto de vista, en conformidad con un modelo que nos llegue de ninguna parte, sino con un grado de racionalidad y de coherencia que construye el profesor con otros profesores, y desde una capacidad para explicar por qué y cómo lo hace y por qué está tomando decisiones curriculares, pedagógicas, didácticas en su aula.
Es muy importante, como les decía, para mí, que esa formación sea con otros y sea de otros. Es muy necesario una dimensión humanística, el maestro, bajarle a la soberbia, al profesor Nobel, que entienda que de la práctica más tradicional también se aprende. Del maestro que yo tengo más cosas para criticar y para decir, yo no quiero hacer eso, de ahí también se aprende, porque ahí tengo una gran cantidad de cosas para, desde lo propositivo, poder avanzar en hacer cosas en el aula. Y quiero, además de aprender con otros, de salir de esa soledad, de entender el aula como una trinchera. Otra cosa que es muy importante para mí es que podamos formar a nuestros futuros maestros en la reflexión desde lo individual y lo colectivo y desde la valoración de las experiencias y las creencias, reconociendo diferentes perspectivas, teniendo una capacidad de reflexionar y de cuestionarme y de cuestionar siempre desde la proposición. Hay dos cosas que para mí son fundamentales para lograr esto que estoy describiendo como una buena práctica, tiene que ver con dos pilares. El primer pilar es la construcción del saber pedagógico consistente, con buena fundamentación teórica, pero con una conexión directa, sistemática y constante con la práctica. Y eso tiene que ver mucho con la relación entre lo que hacemos en la universidad y lo que está pasando en las instituciones de educación básica. Quienes hemos estado ahí 20 años sabemos que esa desconexión entre el saber de la universidad y el saber de la educación básica esa brecha necesita ser cerrada, y para cerrar esa brecha es fundamental la construcción de un saber pedagógico consistente. Y lo otro tiene que ver con el desarrollo de habilidades para investigar la escuela, para hacerme preguntas y atreverme a contestarlas sobre lo que pasa en la institución escolar y sobre lo que pasa en mi salón de clases. Y veo esa buena práctica como la construcción de una fusión, como un momento de armonización que requiere también que le demos tiempo al maestro, porque otra de las cosas que yo creo que debemos formar es en la capacidad de lo incierto, en la necesidad de aprender del error en los maestros. Creo que esas exigencias de la calidad y esas exigencias del éxito en la escuela nos ha llevado a que los maestros, sobre todo los noveles, pierdan la posibilidad y esa tranquilidad para equivocarse y para cometer errores. Y desde el error se aprende un montón, sobre todo cuando uno es maestro novel, y después de estar en una escuela normal desde los 13 años, les podré decir. Finalmente quiero cerrar esta parte con un par de habilidades que para mí son fundamentales y tiene que ver, por ejemplo, con enseñar a nuestros maestros a promover el progreso y los aprendizajes de los estudiantes de manera consciente, adaptar la práctica pedagógica al contexto y las necesidades del contexto. Es muy importante que los maestros estén pensando el contexto, que estemos pensando en la escuela desde las necesidades, desde los problemas de las comunidades. Establecer experiencias que inspiren y desafíen a los estudiantes. Un maestro apesadumbrado, un maestro sin fe en el futuro, un maestro sin fe en lo que hace, tiene muchas dificultades para transmitir eso a sus estudiantes. Y cerraría con una cosa que no podemos descuidar, y es el ambiente emocional del aula. El ambiente emocional del aula es muy importante y tiene esa dimensión personal del maestro. Quienes hemos trabajado con adolescentes sabemos los retos de trabajar con estudiantes de ciertas edades. Entonces, la autorregulación, el autocuidado entre nosotros, los alumnos, la comunidad educativa, me parecen unas cosas fundamentales. Y cierro esta segunda intervención con una cosa que he discutido con mi amigo que está por aquí, Benito Campo, y es la necesidad de pensar para qué hacemos investigación en la escuela, y es la utilidad que eso tiene para el maestro, y es bajarle a esa pretensión que es muy válida de publicar en ciertos journals, de ir a ciertos eventos. La necesidad de combinar eso con una investigación en el aula que sirva para transformar lo que hacemos en el aula, para pensarme lo que hago en el aula y para reflexionarlo y poder darme la oportunidad de cambiarlo desde muchos intentos, siempre
desde la oportunidad de comunicarme con otras personas y en una fluida, en un fluido intercambio de experiencias. Yo no creo en la formación de maestros solitarios y no creo en el ejercicio de una práctica de maestros solitarios. Quería cerrar esa parte en lo que tiene que ver con la formación. Muchas gracias, Nancy. Fabián. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Siendo consecuente con la primera pregunta, voy a tomar en cuenta los mismos desafíos, pero pensándolo ahora en qué formación necesita el profesorado, ¿no?, para afrontar esos desafíos. Entonces, lo primero que me había referido yo era un poco a la salud mental, ¿no?, al trabajo más personal. Y aquí coincido totalmente con Tony en el sentido de que yo creo que para la formación de los profesores necesitamos hacer un trabajo de focalización, yo lo llamaría así, focalización, en el sentido de que, por ejemplo, si vamos a trabajar con problemas socialmente relevantes, trabajemos con eso y lo profundicemos y tratemos entonces de que no hagamos que los profesores tengan una diversidad de temas, una diversidad de temáticas, porque al final entonces de tantas cosas distintas, al final no queda nada en concreto. Y lo otro que creo que es importante en esta parte humana, como muy bien decía Tony, todos hemos tenido también personas que nos han marcado en nuestra vida, como los profesores que estamos manejando en esta mesa, por ejemplo, pero generalmente ellos no nos recordamos solo por los conocimientos, nos recordamos por su parte humana, por cómo nos trataron, cómo nos consideraron. Entonces yo creo que para la formación de los profesores, y sobre todo en nuestra área, es muy importante eso, el trato, la parte humana, la parte esencialmente vinculada con nuestra humanidad, con nuestra parte social. Entonces, eso nos va a hacer también a personas, como decía Nancy, más felices, más abiertas, más empáticas. Y eso necesitamos también en la formación, no solamente el conocimiento propiamente tal, sino que esa parte más humana que va a derivar, por supuesto, en una salud mental más sana, en una manera más abierta de ver las cosas. No caer, como dice el filósofo coreano Jung Chul Han, en la sociedad del cansancio, ¿no? En esa idea, digamos, de que al final nosotros mismos nos agobiamos y nos damos más tareas, sino que focalizar qué es lo esencial y qué no es lo esencial. En la formación yo creo que es necesario ese ejercicio. Para el segundo desafío, que era la incertidumbre curricular, yo creo que, bueno, conocer el currículum, criticarlo, estamos hablando de una mesa crítica, ¿no? Criticarlo, pero también conocerlo y participar en grupos de trabajos pedagógicos. En Chile se denominan red de maestros, o sea, son aquellos maestros destacados de escuelas que le ayudan a otros colegas y ahí se va aprendiendo de manera vygotsquiana, ¿no?, de manera más colectiva, unos de otros. Eso nos hace falta también y las universidades tenemos un gran rol en ese sentido. También lo planteaba Tony en su intervención. Necesitamos formar redes de profesores de historia y geografía asociados a sus almas mater, a sus universidades, por regiones o de manera activa. En el tercer desafío yo había planteado la pérdida de la obligatoriedad de cursos de historia, geografía y ciencias sociales en tercero y cuarto medio, en el caso nuestro. Bueno, yo creo que aquí los docentes debemos profesionalizar aún más nuestra labor, tenemos que organizarnos en equipos de trabajo que permitan, en el caso nuestro, a los municipios, a los servicios locales de educación, a los colegios, valorar nuestra área, valorarla y hacer entonces que esos cursos que por último quedaron de manera electiva se desarrollen con los alumnos. La única forma que tenemos hasta este momento, hasta que haya un cambio curricular, me imagino a futuro, es nosotros mismos, a través de nuestra labor profesional, hacer que esos cursos sean destacados y que los estudiantes obviamente se interesen por ellos. En el cuarto punto, respecto a la convivencia del sistema privado y público, yo creo que aquí nos hace falta fortalecer un sistema público de enseñanza en el país, a todos los habitantes del país, no segmentado. Ello deberá quedar consignado, creo yo, hay una herramienta aquí en el caso del país que se está desarrollando en este momento, que es la nueva Constitución. A partir del próximo año ya se empieza a escribir una nueva Constitución, y yo creo que en la nueva Constitución del país, los constituyentes, la Convención Constituyente va a tener que declarar así expresamente a la educación como un derecho humano y trabajar entonces por un sistema educativo, digamos, de calidad pública. Y finalmente, respecto a la coexistencia que hablábamos de los múltiples sistemas pedagógicos y didácticos de enseñanza, que yo veía que eso también era una dificultad,
ahí nos hace falta en la formación inicial docente profundizar en algunos sistemas, como les decía, con fundamento, con un claro corolario en la práctica. Porque yo creo que la dispersión es lo que nos puede afectar en este sentido. Entonces, la misma idea que tenía en el primer punto, de más bien la concreción y la focalización. Yo creo que hay muchos sistemas buenos, exitosos, como decía Nancy, que realmente en la práctica se ven que resultan. Practiquemos eso, así como se hizo en la escuela nueva o como se hizo en ciertos momentos, practiquémoslo, llevémoslos al aula, concretemos, volvámonos expertos en eso, pero no lo cambiemos todos los días ni todos los años, ni el próximo año ya otro experimento. Entonces, eso confunde, nos confunde a nosotros y confunde a los profesores. Y si nosotros queremos, como decía Tony, ser también modelos en las universidades respecto a la innovación, tenemos que aprenderlos nosotros primero y practicarlos. Entonces, yo creo que eso es un desafío importante, no a la dispersión, sí a la focalización. Muchas gracias, Carmen. A ti, Fabián. Beatriz. Bueno, yo sí, estoy aquí. Yo comparto lo que han comentado los compañeros de la mesa hasta ahora. Vamos a ver, en cuanto a la formación que necesitan los futuros docentes, yo cuando hablo con los alumnos y cuando reflexionamos en el aula, cuando lo hago con mis compañeros que son profesores de instituto, cuando lo comento con mucha gente, al final yo creo que además aquí se estaba poniendo encima de la mesa y son cosas que también han salido estos días en el simposio, ¿no? Estamos viendo cómo hay modelos diferentes dependiendo de cada país. Hay sitios y lugares donde se decantan más por, obviamente, que no es el caso que nosotros seguimos, que seguimos una línea de didáctica de las ciencias sociales, más de didáctica de la geografía, didáctica de la historia, donde la enseñanza media, pues el geógrafo es únicamente geógrafo y no da más que geografía. Correcto. A lo que voy es que hay una coherencia, ¿no? Pero en el sistema donde nosotros estamos defendiendo un modelo de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales, donde tiene que estar todo interrelacionado, pero al final tenemos una formación a la que llegamos que es así, ¿no? Es decir, hay una primaria, una secundaria, con una primaria donde todo se mezcla, donde ciencias sociales, una secundaria donde se diferencian las materias, y unos grados que son grado de geografía, que por cierto es ciencias sociales, grado de historia, que por cierto es humanidades, historia del arte por otro lado, economía, etcétera. Y luego llegamos a una formación del profesorado donde todo lo damos juntos, entonces tenemos que hablar de las ciencias sociales, de la importancia de todas, y un sistema de oposiciones, es decir, donde luego llegas a dar clase absolutamente de todo mezclado, pero además mezclado cada vez más, ¿no? Con el sistema de ámbitos, que es perfecto, pero quizás hay patas que se quedan inconexas, ¿no? Y que al final, o sea, nosotros estamos diciendo que, y hemos estado pensando y promovemos, ¿no? Que el profesorado en general, pues tenemos que tener capacidad de nosotros y las personas a las que formamos, de promover el pensamiento social, competencias de pensamiento histórico, geográfico, capacidad de reflexión, de conocer nuestra cultura, de conocer otras, de tener en cuenta y relacionar los contenidos disciplinares con otras materias para además relacionarlo con los problemas del presente. Todas esas competencias o para todo eso que queremos, ¿no? Y que se supone que debemos tener todos como docentes en las diferentes etapas educativas, se requiere una formación científica, una formación didáctica, una formación psicopedagógica y también una formación en investigación educativa para promover la innovación educativa. Entonces, yo veo que en general por ahí hay una parte que falla, tanto en el profesorado que va a ir a secundaria, como sobre todo en el que está en infantil, que decimos, sí, reflexionar sobre el papel que aporta, nosotros tenemos claro nuestro papel desde la formación inicial, ¿no? Pero igual
no sé, todo esto lo pienso, ¿no? A lo mejor estoy súper equivocada, ¿no? Habría que hacerse un replanteamiento no tanto de la formación inicial, sino de la formación superior, es decir, del sistema de grados que tenemos, si lo que vamos es caminando hacia un sistema donde se debe trabajar de una forma transdisciplinar, donde debemos afrontar todos, desde la filosofía, la historia, la sociología, la economía, la política, no lo sé. Establecer algún tipo de grados abiertos, no lo sé, donde se puedan ir cogiendo diferentes materias. Es decir, que cuando un docente, incluso, bueno, pues donde hay materias de sociología, me consta que hay grados abiertos, ¿verdad? En algunas universidades que las han empezado a poner en marcha, en otros países, pues, a lo mejor funcionan de una manera. Bueno, pensar sobre quizás si esa podría ser también una solución para poner encima de la mesa ante determinadas deficiencias que detectamos entre los docentes, y me incluyo, obviamente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que también el tema del abismo existente en muchas ocasiones y va un poco ligado con todo esto, ¿no? Entre la investigación y la universidad, y lo que hacemos desde la universidad, las investigaciones desde el ámbito de la universidad, la innovación desde el ámbito de la universidad, y luego lo que se consume y lo que se vende como innovación educativa para la práctica real educativa, ¿no? Que fundamentalmente está basado en metodologías activas, en congresos de metodología que son muy importantes, pero que al final esas metodologías del aprendizaje cooperativo, es decir, que está muy bien y todo lo necesitamos, pero yo lo que veo y lo que cuando en muchas ocasiones en foros, en cursos, en revistas y hay muy poca reflexión sobre cómo relacionar todas estas metodologías con la vida diaria y personal de los alumnos, con las identidades de los alumnos, con el pensamiento crítico y reflexivo, de cómo acometer desde ese punto de vista los contenidos X que sean, ¿no? Que es un poco la finalidad. Bueno, yo lo suelto un poco ahí porque son algunas de las cuestiones que yo veo que se ponen encima de la mesa a la hora de hablar de formación del profesorado y que en un momento determinado pueden dificultar también incluso la opción de problematizar los problemas, ¿no? Porque hasta cierto punto hay que tener bueno, pues si yo tengo que darle importancia como docente a la importancia de la historia o de la geografía en el marco de las ciencias sociales, tengo que tener unos mínimos conocimientos, a lo mejor no estoy entrando en cómo afrontarlo desde la superior, de algo, ¿no? Entonces, y eso, por lo menos en el sistema español, creo que es una piedrecita que hay que superar y que va un poco de la mano también, a lo mejor, con el sistema de oposiciones, con el sistema de BAU, con el sistema de acceso de las carreras o de los grados, etcétera, ¿no? Y ahí lo dejo. Muy bien. Gracias, Bea. Eduardo, cuando quieras, cerramos este turno. Gracias, Carmen, colegas. Bueno, pues este debate es vivo y ahorita me puse a pensar que viene una idea del propio reto que tenemos nosotros que estamos en la formación de docentes en cuanto a qué tanto de lo que decimos hacemos. O sea que ese es un reto y hacerle ver a los alumnos que sí es importante que entiendan su práctica docente en todos los matices que hemos platicado yo, pero también que sean conscientes y que seamos conscientes cuál es el grado de incidencia ante estos desafíos. Hay algunos que los podemos pensar, hacernos conscientes, pero hay algunos otros que están fuera de nuestro alcance. Entonces yo creo que esa parte es importante. Y en ese orden de ideas me gustaría retomar esta segunda pregunta, a partir de como lo hizo el profe Raya de los retos. Yo quisiera hablar de la vinculación otra vez, desvinculación de estos actores que estamos en esta formación docente. Hablarles de 3 experiencias. Bueno, de lo que me gustaría centrarme es este balance entre la actualización disciplinar y la formación
psicopedagógica. Hace un rato les hablaba yo de que en la secundaria, los que generalmente dan las clases son los licenciados egresados de la licenciatura en enseñanza en geografía. Nosotros tuvimos participar con un grupo de colegas de la UNAM, a veces vinculación, desvinculación, de nuestra universidad. Trabajamos con los profesores normalistas y estamos ahorita por concluir una malla curricular, la cual es el resultado de un trabajo de 4 años. Entonces, me gustaría comentarles, por ejemplo, la antigua malla curricular de la formación de profesores en secundaria de 1999, y en ella, en este balance disciplinar, nosotros hicimos un análisis que el 70% de las materias que llevaban los normalistas que iban a dar clases de geografía era estrictamente psicopedagógica y una mínima parte era disciplinar. Entonces ahí vemos un desbalance pues, muy fuerte. A partir del 2016, y hoy día seguimos trabajando y estamos por terminar, buscamos este vínculo entre normalistas y la academia y logramos una reconfiguración de ese balance entre lo disciplinario y lo psicopedagógico, y ahora hemos logrado pues, modificar ese desequilibrio. Entonces, los normalistas que no son geógrafos, pues tienen una formación del 70% de materias disciplinares y el 30% de trabajo psicopedagógico. Entonces, ahí vemos este logro que estamos construyendo entre todas y todos. Por otro lado, en esta vinculación, por ejemplo, en otra experiencia que tenemos en la formación, en una maestría, les hablaba yo que los geógrafos, pues propiamente no nos podemos decir maestros, somos geógrafos dedicados a la docencia, que llevamos una sola materia en la enseñanza de la geografía, y eso nos genera ese desbalance entre la parte disciplinaria y la parte psicopedagógica. Entonces, en la propia formación de docentes en este nivel de maestría, pues también hemos buscado que la parte disciplinar esté presente, pero también la parte psicopedagógica. Entonces, la práctica de los egresados en cuestión de trabajo cotidiano, cuentan ya con herramientas pues para entender su práctica docente desde las diferentes corrientes de pensamiento en geografía, pero también las diferentes teorías de aprendizaje de las que están vigentes y de las que están presentes en los programas. Y un aspecto más que me gustaría también sumar a esta vinculación entre diferentes actores, algo que también consideramos, ya lo decía por ahí el profe Anthony, la necesidad de fomentar diferentes estrategias de aprendizaje, una que sí me atrevo a decir que es innovadora, este trabajo del aprendizaje-servicio a través del proyecto Nosotros Proponemos. Hemos tenido la oportunidad de trabajar pues vínculos internacionales encabezados por el doctor Sergio Claudiño, que ha venido a nuestro país a fomentar el proyecto, donde se vinculó el Instituto de Geografía de la UNAM, la licenciatura en la UNAM, los profesores que se dedican a la enseñanza de la geografía en nivel medio superior y el estudiantado que está viendo una geografía que es viva, que vincula la realidad que viven los alumnos con lo que ocurre en el salón de clases. Entonces hemos visto que en esa formación que todos estamos teniendo como geógrafos docentes, pues tenemos estos logros en cuanto a nuestra participación en la formación de normalistas, en la capacitación y habilitación de geógrafos que no son docentes, y en el trabajo del aula cotidiano, donde hemos también encontrado estos logros que decía también Nancy, en cuanto a la sistematización de nuestro trabajo, hacernos conscientes de lo que estamos haciendo, poderlo difundir a través de una investigación educativa, y finalmente, pues saber que no lo sabemos todos, también lo decía el profe Anthony, y afirmarnos y negarnos en nuestras prácticas docentes. Entonces, por ahí me gustaría concluir. Gracias. A ti, Eduardo. Bueno, muchas gracias por todas las aportaciones. Nos hemos pasado muchísimo de tiempo. Tenemos el encuentro de jóvenes investigadores que va a empezar a las 1:30. No ha intervenido nadie del público asistente.
y nos queda una pregunta. Así que hemos decidido aquí por los chats alternativos que tenemos, que era, vamos, osado interrumpiros por el contenido tan rico de vuestras aportaciones, así que va a ser difícil, si no imposible, responder a esa pregunta. Sí, a quien quiera participar de quienes están en la sala, por favor, que levanten la mano, y si no, pues brevemente os pediría a cada uno de los, sin dar turno de palabra a cada uno de los miembros de la mesa, pues que digáis algo que pueda servirnos para en el cierre de la sesión del simposio, pues poder profundizar sobre esta última pregunta. Así que os dejo los micrófonos abiertos para que cerréis esta mesa redonda. Yo, si os parece bien, nada más una cuestión muy breve, porque decíamos cuáles son las dificultades para hacer una educación crítica. Yo voy a poner una sobre la mesa y no voy a poner ninguna más, pero me parece muy relevante. Tanto en los documentos del currículum español como en los documentos elaborados por el Consejo de Europa, nunca se favorece, digamos, un tipo de perspectiva crítica educativa de una manera clara, ¿no? En los últimos documentos del Consejo de Europa sobre competencias de cultura democrática, por ejemplo, pues no aparece el concepto acción social, por ejemplo. No aparece el concepto de intervención social o no aparece el concepto cuestionamiento del poder. ¿De acuerdo? Y es un documento magnífico, un documento que nosotros estamos trabajando en un proyecto de investigación del propio Consejo de Europa, pero hay esta limitación. Y en los currículos españoles el concepto de pensamiento crítico no aparece hasta hace muy poco, el concepto de pensamiento crítico, y aparece en alguna introducción y no se desarrolla los contenidos. Lo dejo aquí esta cuestión porque me dice qué problemas o qué dificultades tenemos. La primera dificultad es que el poder político nunca ha promocionado que haya una educación crítica y este es uno de los grandes problemas que tenemos los profesores. Por lo tanto, lo que yo propongo y he propuesto siempre es que el conocimiento científico, lo que elaboramos en didáctica de las ciencias sociales, tiene que estar por encima de cualquier currículum oficial o de cualquier documento elaborado por las instituciones, que la investigación que hagamos y que las innovaciones que proponemos esté siempre, digamos, un paso más allá de lo que oficialmente nos dicen que tenemos que hacer. Nada más. Yo quiero escuchar mucho a las personas que están en la mesa, preguntas, contraargumentos a lo que hemos dicho. Entonces, por eso voy a decir solamente dos cosas. En los problemas que tenemos en Colombia veo la posibilidad de avanzar en un campo de didáctica y las ciencias sociales, yo lo veo como un campo de lucha. El profesor Santisteban habla de la salud, de la didáctica en España. Yo creo que nosotros no estamos todavía en momentos de hablar de la salud, sino de la posibilidad de consolidación. En los últimos 10 años hemos podido trabajar muchísimo, pero realmente antes tuvimos muchas dificultades y yo pienso que tenemos una gran oportunidad, venimos haciendo congresos, venimos pensándolo mucho más el asunto y yo creo que está la posibilidad de consolidar ese campo de lucha en la didáctica de las ciencias sociales es una de las posibilidades. Y quiero cerrar con una reflexión muy corta de un latinoamericano que nos enorgullece a todos, que es Pablo Freire, y es su idea de llamarnos a una formación de docentes como acción liberadora, que en América Latina, y lo aterrizo al caso colombiano, debe visionarse en el marco de luchas por superar problemas estructurales de ausencia de Estado, exclusión, pobreza e inequidad. Y quisiera con eso cerrar mis intervenciones y escuchar a todos los que quieran conversar. Paula Tatiana tiene la mano levantada, no sé si quiere aportar algo. Estoy escribiendo por días. No, el chat. Ajá. Te oímos mal, Paula. Puedes hablar, Paula, si quieres. Paula está en Manizales, creo. Bueno, si alguien más de la mesa quiere seguir mientras Paula puede conectar. Gustavo González también. Buenos días. Adelante. No, yo estaba diciendo que estaba escribiendo mi pregunta en el chat para
para que los profesores la pudieran ver, pero si la puedo hacer por acá, pues tampoco. Venga, rápido, Paola. No, realmente era un elemento de primero felicitar y agradecer el conversatorio que nos han propuesto. Y yo tengo una pregunta muy específica, bueno, además de un saludo muy fraterno al profesor Anthony Santisteban, quien sabe todo el cariño y agradecimiento que le tengo. Tengo una pregunta específica para la profesora Nancy, pues porque estamos las dos en el contexto colombiano, en torno a la ley que apareció hace 3 años en Colombia para reglamentar la enseñanza de la historia. Profe Nancy, para usted esta es una de estas normas y tantos decretos que todos los días en vez de facilitarnos nos enredan la vida, o quizá podría ser, o qué nos podría implicar en términos de los retos de la formación de maestros esta normatividad. Muchísimas gracias. Gustavo también tenía brevemente, Gustavo, y después cerramos con el resto de miembros. No, gracias, Carmen. No, de hecho, yo quería hacer un comentario, muy corto, muy corto, además porque tengo como ese doble, un pie en España y obviamente por mi origen. Yo quiero recordar porque esta mesa, obviamente un punto de referencia es Joan, y Joan si algo decía cada vez que hacía las Américas, como él lo decía, es que venía muy feliz de sus viajes porque notaba que en América Latina en general había un espíritu y un ánimo de hacer cosas que eran muy significantes para el país y para el contexto de la didáctica de las ciencias sociales. Y de hecho la participación que yo he visto en las diferentes mesas lo refleja. Y por lo tanto no, era lo que quería decir, Carmen, para no abusar del tiempo que ya es corto. ¿Vale? Muchas gracias. Fabián tiene su mano levantada para cerrar también. Sí, gracias, Carmen. También para cerrar, un punto en de esta última pregunta, ¿no? Yo creo que un desafío, por lo menos estoy hablando del contexto chileno, ¿no? Un desafío que tenemos acá en este momento es que, si bien es cierto, todos queremos formar personas críticas, pero también en la juventud y en muchos sectores existe una confusión bastante grande también entre lo que es el pensamiento crítico con la intolerancia, el dogmatismo, con la violencia. Hay bastante violencia en mi país en los últimos años que a mí me preocupa muchísimo. Hay lo que se denominan funas, no sé si se conoce en los otros países lo mismo, fake news en noticias, violencia de género, violencia de distintos lados. Entonces, ese es un tema que me preocupa muchísimo porque yo creo que el pensamiento crítico es defender las convicciones propias con argumentos racionales, con evidencia empírica. Eso es lo que aspiramos nosotros, ¿no? Pero no con violencia ni desacreditando a otras personas. Entonces yo creo que, como también para cerrar, como homenaje a Joan Payés, a Ernesto Gómez, a Aurora Arroyo, debemos recobrar en la enseñanza de las ciencias sociales la tolerancia, el pensamiento divergente, el respeto por las opiniones ajenas, con argumentos de manera racional, y dejar la violencia y dejar esos otros elementos para otras personas, no para profesores y personas que nos formamos en el área de las ciencias sociales. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Fabián. En el chat hay participaciones. Paco García de Sevilla plantea que hay que organizar la formación del profesorado a partir de proyectos problemas situados en los centros escolares y trabajados en un ir y venir con las aportaciones académicas en la universidad. Nos quedan las palabras de Eduardo y también de Beatriz. No sé si queréis aportar algo, si nos cerramos. Bueno, nada, yo simplemente a modo un poco de resumen para cerrar, comentar que, bueno, que las causas del problema global, ¿no?, y sistémico en la educación las sabemos, las características de estos problemas también, cómo afrontarlo sigue siendo el reto sobre el que continuamos investigando, pero que está claro que no depende en exclusiva de nosotros. El sistema de valores sociales no viene determinado en exclusiva por los docentes, aunque podamos trabajar con ellos y para poder cambiarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede seguir trabajando en ello? Creo que sería el debate sobre el que todos y todas los que estamos aquí deberíamos seguir pensando. Y nada más. Muchas gracias a todos. A ti, Eduardo. Gracias. Bueno, me gustaría cerrar pues, pensando en los actores que son las docentes y los docentes y la precariedad laboral.
creo que es un aspecto que lo hemos mencionado tal vez muy implícita, pero pues es un gran problema. ¿Cómo puedo pedirle al profesor que genere experiencias de aprendizaje significativo, que trabaje desde el constructivismo, etcétera, etcétera, cuando su situación laboral, al menos aquí en México, es precaria en todo lo de, por ejemplo, a nivel en la universidad? Por ejemplo, en geografía hay 115 maestros y 15 son de carrera. Los demás somos de asignatura, que trabajamos 6 meses, se te acaba el contrato, si le caes bien a la autoridad te recontratas, y si no, pues lo que sigue. Los profesores de preparatoria, nada más un dato, tienen grupos, les hablamos, son de tiempo repleto, profesores que tienen 10 grupos de 50 alumnos, o sea, y luego ahora que tienen que trabajar desde el constructivo, deben ser por gracia de Dios, ser profesores que trabajen clases híbridas en teletrabajo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una situación que a mí me preocupa. ¿Cómo le puedo pedir a un docente que forme críticamente a sus alumnos cuando su precariedad laboral es terrible y trabaja en una escuela 3 horas en la mañana, me trepo al camión y me voy a la otra escuela, al otro lado de la ciudad, por otras 3 horas, y en la tarde regreso, y el domingo tengo mi puesto de barbacoa, como decimos aquí en México? Entonces, esa es una situación, levanto la voz en nombre de mexicanas y mexicanos, que la precariedad laboral es terrible, incierta, pero bueno, pues hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no, pero bueno, yo agradezco la oportunidad de dialogar, y bueno, pues el tiempo se nos fue. Pues gracias por la invitación y enhorabuena, y a seguirse cuidando, porque la pandemia, yo sé que en Colombia y en México es terrible, que también era otro tema que se quedó ahí pendiente. Gracias. Muy bien. Gracias, Muchas gracias. Carmen. Gracias, Juan Carlos, por Gracias, este espacio tan maravilloso. Deciros que habéis dejado una cantidad de contenido a desarrollar en futuras mesas redondas y simposios que es riquísima, ¿no? Yo cerrar con que tenemos problemas comunes, son contextos diferentes, pero tenemos que buscar soluciones juntas y juntos para todos esos problemas, ¿no? Esas buenas prácticas de las que nos hablaba Nancy, formar investigando, como nos decía Tony, repensar esa ola neoliberal de Fabián que nos aportaba y que nos arrastra y que muchas veces pone en jaque a la escuela pública. En fin, han sido una cantidad de ideas que van a ser muy, muy importantes para futuros encuentros de esta asociación. Gracias a cada uno de vosotros y en fin, cerramos. Y lo lamentable es no poder salir al pasillo y seguir comentando, pues como les apasionaba a Joan, a Ernesto, a Aurora, a ellos. Eso hubiera estado muy bien. El café hubiera sido el momento adecuado para seguir conversando sobre estas ideas, pero bueno, os emplazamos a mañana, a la sesión de cierre del simposium a la 1, donde podremos hablar más de cada uno de ellos y recordarlos. Así que gracias por participar en esta mesa redonda en homenaje a Ernesto, a Joan y a Aurora. Muchas gracias.